que estamos trabajando, Ya. que es esta posición de acá. Salen los movimientos todo ok, ¿no? Sí. Muy bien, en esta posición, resumiendo lo que vamos viendo hasta el momento, la variante principal es caballo BD7, que nos lleva a esta situación, que es la situación que más veces se ha dado. G5 y B4. Sí. Ahora estábamos viendo algunas variaciones que se puedan presentar, siendo la principal el movimiento A5. Un movimiento bastante peculiar que rompe algunas reglas. Se está moviendo el mismo peón dos veces, se está dejando la casilla B5 completamente débil, pero es por un objetivo que, si el negro lo consigue, va a ser bastante fructífero para él. Buscar el avance A4, A3, de esta manera, creando serios problemas en el enroque blanco. Y esto también llevaba a las blancas a romper también una de las reglas más conocidas dentro del enroque, que es mover un peón del enroque, sabiendo el riesgo que ello conlleva, pero amparado en que no puede haber una ruptura fácil. El peón se convierte en un punto de ruptura, pero no existe dicha ruptura de manera sencilla. Claro. Y también, obviamente, va a ser mejor evitar que el peón negro avance, así tenga que pagar algún pequeño precio. Bueno, luego de ello, las negras tratan de aprovechar lo que han obtenido, que es el control de la casilla B4. Las blancas juegan G4 como una manera profiláctica de estar ya alertas ante un posible D5 que podría venir en algún momento, porque ya están listas para hacer G5. Es más, por más que se amenace hacer el D5, ya el solo hecho de que la amenaza G5 esté allí es suficiente para impedirlo. Por eso es que las blancas juegan Rey B1, movimiento profiláctico bastante usual en estas posiciones. Y habíamos comentado, ¿no?, un detalle que podría parecer algo llamativo, preocupante. Un cambio como este no surtiría ningún efecto negativo para las blancas, todo lo contrario, las blancas perderían el control de una de las casillas más importantes en la lucha posicional en este tipo de situaciones, ¿no? Las negras en esta partida decidieron jugar torre C8 y las blancas juegan G5. De esta manera, expulsando al caballo. El caballo en esta ocasión retrocedió a E8. Habíamos visto otro tipo de movimientos del caballo en otras partidas, por ejemplo llevarlo a H5, pero en esta partida el blanco decidió jugar caballo E8 y las blancas decidieron jugar F4, una ruptura bastante interesante que debe estar dentro de nuestro arsenal de ideas en esta posición. Darle juego al alfil de esta manera para generar una presión sobre el punto D6. Y un cambio que es medio forzado en realidad, porque la amenaza F5 es muy fuerte. Condenaría prácticamente al alfil en caso se concrete. Las negras, por ese motivo, están obligadas a cambiar. Y esa es una de las desventajas también de que el caballo no esté en H5, ¿no? Si el caballo estuviese en H5, el F4 no se podría hacer con tanta libertad, porque implicaría el cambio del alfil, e incluso la pérdida del peón G5, ¿no? Entonces, si por ejemplo contra caballo H5 se jugaba torre G1, en esta partida estamos entendiendo el porqué de cada jugada. Si no nos hicieran una jugada como caballo H5, si nos jugaran caballo 8 o caballo D7, el torre G1 no sería nada necesario. Deberíamos echar mano de este recurso que va a ser muy fuerte en la oposición. Fuerza un cambio que permite una gran presión sobre el punto D6 y va dejando un panorama bastante alentador para las piezas blancas. Las negras tratan de reubicar su caballo a fin de buscar de nuevo ideas como D5, H4. Siempre va a ser importante colocar los peones de esta manera, al margen de que se trate de iniciar una avalancha o no, ya que justamente ahora mismo el peón de D6 está quedando allí en la mira, pero no podemos comerlo fácilmente porque él comería en G5, ¿no?, generando así algunas complicaciones. Entonces siempre va a ser necesario colocar los peones de esta manera, ya sea para dirigir una avalancha o ya sea para que el alfil tenga la libertad de moverse sin ninguna preocupación. Las negras juegan D5, ruptura típica, pero que no cae en un momento tan propicio. El D5, como lo había comentado, va a ser fuerte en la medida que tome al blanco, pues prácticamente que lo obligue prácticamente a comer. Si el D5 obliga a comer,
es una buena jugada liberadora, porque permite la ubicación de un caballo en una casilla central muy fuerte. Pero en una posición como esta, el blanco no tiene ninguna presión para comer, así que Jong-nan decide completar su desarrollo con alfil G2. Las negras juegan alfil G4, tratando de crear algunas complicaciones, y las blancas juegan torre G1, estableciendo un contacto con el alfil que le da ya ciertas posibilidades tácticas de capturas que puedan traer problemas. Juega dama D7 para sostener a su alfil, y las blancas juegan E por D5. De esta manera, las blancas pudieron quedar ya con un peón de más, ¿no? Producto del riesgo que las negras han ido tomando para establecer amenazas, para intentar crear problemas. Ya las blancas disponen de un peón saludable de más, y cualquier contrajuego que pueda haber a partir de esa situación va a ser bien complicado. Lo van a intentar las negras. Jugaron caballo E8, buscando el bloqueo del peón en la casilla D6. Las blancas jugaron dama E3. Siempre es importante establecer los contactos, ¿no? Siempre va a ser de vital importancia a fin de generar posibilidades tácticas a futuro. Vino caballo D6, y otro contacto que el blanco estaba estableciendo es este. Justamente ahora lo usa jugando alfil H3. De esta manera se busca simplificar y restarle posibilidades potenciales de ataque a las negras. Torre por C3. Intenta generar problemas las negras, y sí que los plantean, obliga al blanco a jugar de manera muy precisa. El blanco tiene hasta 3 posibilidades para responder en este momento, y acá podemos ver también un claro ejemplo del método de comparación y de la toma de decisiones en el medio juego. El blanco puede comer acá, pero la jugada, digamos, más profunda, la que no es fácil de ver a primera vista, es esta. ¿Por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada: si nos comen en tal casilla, debemos retomar en tal casilla, ¿no? Si nos comen algo, yo también tengo que comer algo. Y esas estructuras mentales son las que debemos, digamos, volver a construir. Saber que hay excepciones, saber que hay reglas que se pueden romper, como lo venimos hablando, ¿no? Y en este caso, curiosamente, da, digamos, la coincidencia, porque puede que no siempre se dé así. La jugada menos esperada, la jugada más escondida, más rebuscada, es la que termina siendo la más importante en la posición. Porque si las blancas capturan en C3 directamente, por ejemplo, si comen dama por C3, vendría alfil por H3, dama por H3 y dama por A4, generando un ataque bastante peligroso sobre la presión de muchos puntos a la vez. La calidad que las negras han entregado está sumamente compensada. Algo similar pasaría con la captura con B. Si las blancas capturan B por C3, esta jugada es bastante incómoda. La dama se ve atacada, los caballos están muy cerca de la situación del rey, y ahora una jugada como alfil por G4 en este momento ya no ayudaría mucho. Las negras jugarían dama por A4, y hay múltiples amenazas rodeando la posición blanca, ¿no? Obviamente lo más probable es que Jong-nan haya visto todo eso anticipadamente. No es probable que el torre por C3 lo haya tomado por sorpresa. Él había considerado ya que, llegado a ese punto, tenía esta jugada que le podía evitar bastantes problemas. Porque acá las negras tienen que aceptar cambiar las piezas de manera natural. La torre capturará a la dama, el alfil capturará a la dama, y lo único que ha pasado es que se han cambiado piezas y las blancas han podido mantener el peón de más sin ningún peligro. Ante alfil por G4, jugadas que hace rato complicaban como dama por A4 ya no complicarían prácticamente nada. Ahora sí habría una situación donde se podría comer en C3 de manera tranquila, sin ningún inconveniente, en gran medida también porque el alfil apoya, o mejor dicho, cuida cualquier entrada de la torre para sumarse al ataque, ¿no? En este caso las negras tendrían torre entera de menos, lo cual ya son palabras mayores, y la compensación, si bien por allí asoma, no sería lo suficiente, como si lo sería en una posición como esta, como si lo sería en una posición como esta, ¿no? Entonces esta posición es muy clara para estudiar también el tema de la defensa, de la toma de decisiones, de la comparación, ¿no? Y también
la reestructuración mental de algunas situaciones. Si nos comen en tal lado, no estar mecanizados que debo comer en ese lado. Puedo comer en un lado completamente distinto, siempre y cuando mantenga siempre el equilibrio material, ¿no? Entonces, por ese motivo es que, como dije, el negro se vio forzado a hacer los cambios naturales, y eso hace que ya las blancas mantengan el peón de más en una posición más simplificada, prácticamente con riesgos nulos ya. Cualquier intento de ataque que el negro podía haber intentado ya no lo está, así que simplemente ahora pues se dedicó a reacomodar sus piezas y obviamente va a estar buscando más cambios en la posición. Justamente eso sucedió. Caballo C4, torre E1. Buscan los cambios, el peón de D5 está completamente desprotegido, pero las blancas están estableciendo las amenazas necesarias para que el negro no pueda tomarlo fácilmente. Torre por E1, de hecho lo intentó. Digamos que encontró el momento, digamos, ideal para comer y mantener todo defendido, pero igual sus piezas quedan descoordinadas y el blanco con maestría pues táctica va a sacarle provecho. Torre E4, una jugada que implica amenaza acá y un tema también de clavada por la columna D. Las negras, sabiendo de que si mueven el caballo pues va a venir caballo por A5, decidieron también intentar complicar un poco. Jugaron B5 para que luego de peón por peón jugaran caballo A3. Una idea táctica también bastante buena. Está buscando generar complicaciones en la posición. Obviamente las blancas no están obligadas a capturar. Jugaron rey C1, pero las negras ahora recuperaron el peón que acababan de entregar, generando cierta, digamos, cierto equilibrio en su posición. Parece que no, porque hay una horquilla que está aquí a la vista, pero siguen encontrando las negras defensas justas para su descoordinación. Pero cuando pasa esto, cuando estás defendiendo tan justa la posición una y otra vez, usualmente llega un momento pues en que ya no puedes hacerlo más. Y el momento es este. Lo único que tiene que hacer el blanco es comer acá. Todavía sigue su caballo a salvo porque establece una amenaza mayor, pero luego de torre D4 ya cada vez se complica más la situación de los caballos. Vino caballo B4, cayó el peón de A5. Las blancas, después de tanto lío táctico, mantienen el peón de más en la partida, que siempre va a ser fundamental mantener esa pequeña ventaja material que nos hace estar delante en la posición, y aparte de ello pues la torre está clavada. Vino caballo B7, torre por, el blanco se fue por el camino más práctico posible, y el resto va a ser bastante sencillo. Va a ser simplemente traer el rey e ir empujando los peones poco a poco. El cambio de caballos, de hecho, facilita un poco la labor. Ahora el camino está completamente despejado. Las blancas van a avanzar obviamente con cuidado de quedar en una posición de bloqueo. ¿No? Habría que evitar acá posiciones como esta, por ejemplo. Eso es fundamental en los finales, ¿no? Una posición como esta haría que sea más complicado ganar la posición. Por ese motivo es que el blanco se cuida mucho de dejar espacios entre los peones. Siempre los va avanzando en la misma fila. Y si eso se cumple, pues no va a haber forma prácticamente de que las negras tengan alguna chance de tablas. ¿No? Continúa el rey avanzando y esto se hace bastante sencillo. Acá deja una casilla de bloqueo, pero obviamente no puede ser utilizada porque el alfil es de ese color, así que allí no hay ningún problema para que las negras pues puedan intentar alguna defensa. Ya la partida se va acabando, ya los dos peones están en sexta y la posición termina colapsando por completo, ¿no? Entonces esa es una de las ideas que se puede dar en esta variante que estamos viendo con A5, ¿no? Si el caballo no va a la casilla H5 cuando es amenazado, lo aprovechamos haciendo F4. Esa es una idea que hay que tener siempre presente. Siempre las rupturas F4 y C4 en otro tipo de posiciones de esta variante son jugadas claves para dar juego a los alfiles, para abrir nuevas posibilidades a la posición blanca. Muy bien, vamos a la siguiente partida, que es la última sobre el tema. Es la última sobre esta jugada. Ah, no, de hecho creo que ya es la última. Sí, ya es la última sobre la 5, sí. Ahora vamos a ver otro tipo de situaciones que se puedan presentar. Vamos a empezar con esta partida. Un segundo, está cargando, ahora sí. Sí se escucha todo con claridad, ¿no, Rubén? Sí, se escucha perfectamente.
gracias. Lo único raro es que los movimientos se me han hecho un poquito lentos. No sé si será ya mi conexión sí. acá. Sí, debe ser la sincronización con la plataforma. Cuando eso suceda, simplemente dale cargar. Yo te espero. Tú me lo dices que vas a cargar la página, vuelve a cargar y ya está. ¿Puedo volver a cargar? A ver, Sí, la voy a dar. arriba, donde está el enlace, le das cargar. Más rápido, antes como que en cámara lenta se iba. Claro, ya es experiencia de usar la plataforma. Entiendo. Bueno, veamos la siguiente partida. Ok. Entonces, prácticamente, una vez más resumiendo lo que estamos viendo el ataque inglés. Y la variante principal acá es caballo BD7, donde las blancas juegan G4 y las negras prácticamente tienen dos opciones: jugar B5, lo cual lleva una carrera de peones con G5 y B4. También vimos algunas partidas interesantes de Bachier-Lagrave, donde jugaba dama C7 y torre FC8, algunas ideas interesantes. Una partida muy interesante que Topalov le gana, ¿no? Con algunas ideas comunes que vimos, como jugar G5 y caballo D5, buscando el puesto avanzado C6, o incluso cuando C6 no era un puesto avanzado, igual se hacía el caballo D5 a fin de cambiar una pieza importante de las negras. Claro. Bueno, entonces, luego de eso ya nos pusimos, vamos a ver algunas situaciones distintas a caballo BD7. Pero también hay que ser conscientes que acá jugadas distintas a caballo BD7, que es todo lo que hemos visto hasta el momento. No, perdón. Hemos visto el A5, que ya es distinto a caballo BD7. Sí. ¿No? Hemos visto en esta posición caballo BD7 y A5. Pero otros movimientos, como por ejemplo uno que vamos a ver hoy día, el día de hoy, que es B5, hay que ser conscientes que nos puede llevar por transposición a la variante principal, porque nosotros vamos a seguir con esta idea y de pronto, claro, si lo juega caballo BD7 estamos en lo mismo, ¿no? Entonces acá hay muchos truquitos con los órdenes en el ataque inglés. Simplemente hay que estar muy, muy alertas a las posiciones para no pensar que estoy en una posición nueva, cuando en realidad es una posición que la he visto, solo que en otro orden de movimiento. Ahora, las negras cuando juegan B5 directamente, obviamente tienen la posibilidad de transponer con caballo BD7, pero también tienen una que otra posibilidad independiente del movimiento mismo. En este caso, una de las jugadas que hay que tener en consideración acá es esta: B4. Ahí que las negras rápidas... No, porque ahí me comería el caballo amenazando a la dama. Bueno, claro. El G5 solo es cuando el B4 todavía no se ha hecho. Él es el único que puede darse el lujo de responder amenaza con amenaza, porque la captura de él involucra a mi dama. Mi captura no involucra a ninguna pieza importante. Por eso esta es una situación novedosa, nueva para mí. Entonces acá no podemos prácticamente aplicar muchas ideas de las que ya hemos visto. Estamos en una situación algo nueva. Entonces, pero sí tenemos ciertas guías igual, ¿no? Hemos visto que cuando el caballo ha sido requerido o el caballo se ha movido, usualmente ha usado esta casilla. Sí. Y ya le hemos explicado como una excepción muy clave. Un movimiento que normalmente no lo haces, porque de pronto tapaste la columna semiabierta, tapaste la casilla débil, pero hay una justificación, le quitas su alfil más importante, y el alfil más importante que le quitas. Claro. Aunque acá, a diferencia de otras posiciones, podríamos considerar como que el negro ha hecho mejor la tarea, porque en otras posiciones yo tengo este acceso fácil, y eso ya no pasa acá. Y de pronto da la impresión de que el negro ha llegado primero, ¿no? Y sí, el negro ha llegado primero, pero a un precio bastante alto. Se ha tenido que desprender de su mejor alfil. Está, digamos, anteponiendo la rapidez de su avalancha a quedarse con las piezas más efectivas a futuro. Y eso obviamente le va a costar. No nos alarmemos, no significa que las blancas hayan hecho algo mal. Las negras llegaron primero. Es una posibilidad que ellas manejan, pero pagando un precio alto. Ahora, más que nunca necesitamos el movimiento rey B1, porque necesitamos que el caballo pueda esconderse acá si es necesario. Las negras juegan dama C7. Pueden jugar dama C7 o pueden lanzársela. Vamos a ver las dos ideas que las negras pueden hacer acá. En esta partida en particular, las negras jugaron dama C7, preparando un poquito más calmado, y Fedorov puso una idea que ya hemos visto en una de las partidas, y que en esta posición también cae como anillo al dedo. En vista de que el caballo va a ser amenazado, se mueve anticipadamente y se mueve prácticamente dejando sin sentido ya el movimiento A4, o sea, al menos ya no tiene tanta fuerza, y amparado en la idea táctica de la horquilla. Vimos una partida similar de
Kramnik con Gelfand, si no me equivoco, donde se hizo la misma idea, y por más que las blancas estén perdiendo peón para conseguir esto, está enteramente compensado. Las piezas negras están muy descoordinadas y los peones están muy vulnerables. Así que es muy factible que se pueda recuperar el material en el corto plazo. Bueno, a Fedorov le jugaron A4. Las negras siguieron buscando alguna especie de contrajuego y Fedorov aprovechó la maniobra que ha hecho para hacer G5 e inmediatamente colocar el caballo en E4. De esta manera el caballo ocupa pues un lugar bastante poderoso, controla casillas claves y vamos a ver cómo esto influye en la partida. Las negras jugaron caballo A6, tratando de volver al juego, y esta jugada es muy buena. Mira cómo el puesto avanzado no solamente puede ser útil para el caballo, también esta partida nos demuestra que puede ser útil para el alfil. Las negras jugaron dama 5, tratando de recargar sus piezas cada vez más cerca al rey para buscar algún ataque de consideración. Alfil C6. Cómodamente instalado el alfil tiene una labor privilegiada. Bloquea la columna C para que no haya nada por ese sector e impide el control de la columna A. A la par le quita otras casillas importantes también a las piezas negras. Caballo G3, maniobra que la habíamos visto, la habíamos comentado en la dragón. Sí. En este caso pues cae como anillo al dedo también. Una propuesta de cambio que de concretarse hace que la columna H se abra con claro favoritismo para el blanco. Tanto así que el negro prefirió jugar caballo F4, poniendo en riesgo un peón, pero que en realidad es una jugada temática. El sacrificio de este peón es bastante temático en Najdorf y en otras sicilianas. Se podría dar el peón para que el blanco se desprenda de un alfil importante, y luego las negras podrían seguir buscando ataque. Por eso es que Fedorov no hizo caso a ellos, sino que siguió. Se puede hablar de sacrificios posicionales, ¿cierto? Claro. Es por eso que Fedorov hizo caso omiso a eso y siguió atacando. Caballo F5. El alfil tiene que moverse. Se movió comiendo un peón. Una decisión bastante arriesgada, porque se está abriendo la columna G y pues las consecuencias por ahí pueden ser fatales. Vino torre de G1 justamente. Curiosa la elección de Fedorov. Elige la torre de D porque considera que la de H podría tener todavía cierta participación también en esa columna, con un posterior avance H4, H5. Pero ya son decisiones que son muy similares, ¿no? Que las diferencias ya son milimétricas. ¿Por qué elegir una u otra? Decide jugar esta torre, el alfil se pone en un lugar seguro y hace uso de la táctica para recuperar el peón fácilmente. Ya que si viniese alfil por G7, simplemente vendría alfil por caballo, ahora sí, seguido de dama G2. Eliminación de la defensa para una clavada contundente. Obviamente no comió, trató de esconder su rey, pero igual el daño ya está hecho. Claro. Increíble cómo, a pesar de que el negro llegó primero, no fue tan efectivo, justamente porque no se quedó con las piezas idóneas para organizar un fuerte ataque. Dio el alfil más importante, que hubiese sido muy hábil en el ataque para lograr la posición, y no le resultó. El caballo retrocedió, caballo F5, dama C7, torre G4. Va a doblar torres en G. Ya hay muchos temas conocidos cuando dos torres están dobladas en G y el rey está por ahí muy vulnerable. B3. C por B3. De hecho acá el tratamiento universal para esto casi siempre va a ser este. Tomar con uno y cerrar con el otro. Casi siempre, salvo excepciones, va a ser el tratamiento universal. Solamente se hacen excepciones cuando hay algún sacrificio, por decirlo, algún caso donde esté un alfil apuntando, una torre apuntando, una dama apuntando. Pero por lo demás, siempre va a ser la idea defensiva principal cuando las negras logren el B3, que lo van a lograr en varias ocasiones, que no nos sorprenda. Pero siempre vamos a recibirlo de esa manera. Sabiendo eso, quizá es que intenta otro camino. Intenta jugar caballo B4, ¿no? A ver si el caballo de repente eliminar este alfil molestoso, de repente entrar por D3 y, ¿por qué no?, un caballo por A2. Así que el blanco debe estar alerta a todas esas posibilidades. Come acá, ganando un tiempo, obligándolo primero a jugar acá, y ahora dobla torres en la columna G. Cada vez ya los temas tácticos están
más cerca allí, hay ya situaciones de mate que pueden estar muy cerca, así como las piezas blancas están dispuestas. A por B3, tal como lo habíamos comentado, A3. Entró con el caballo en C2, pero las amenazas blancas son muy fuertes. Dama por F4, el caballo solito no hace nada acá, trata de aliarse con la dama, estableciendo acá un contacto con A3, el contacto con G1, pero ya es muy tarde. La jugada dama H6 obliga a las negras a rendirse por las múltiples amenazas de mate que hay. Se amenaza el alfil, y si el alfil va a un lugar seguro como este, tendríamos acá una secuencia táctica de mate muy conocida. ¿Cuál podría ser, Rubén? A ver, ¿cómo estamos con el golpe de vista? Ya, la captura del peón de H7, ¿no? Dama por H7. Perfecto. Estamos con el golpe de vista bien, entonces. Sí. Ya por eso es que acá nada más se rindió, cuando vino el dama H6. Llegó a la conclusión de que no tenía ninguna forma de defender apropiadamente pues las múltiples amenazas que existen. Perfecto. Muy bien. Bonita partida, bonito ejemplo. Sí, ideas de ataque muy, muy interesantes. Vamos a la siguiente partida. A ver. Esta de acá. Vamos a ver, cargar. Listo. Vamos a la posición clave. Estamos viendo esta posición de acá. Estamos ya descansando del movimiento caballo BD7 que vimos las dos primeras sesiones. La sesión 3 nos centramos en el A5 y ahora la sesión 4 nos estamos centrando en otro movimiento que podría darse, que es el movimiento B5, que puede transponer a la variante principal con caballo BD7 ahora, o que puede seguir su camino independiente con la jugada B4. Caballo D5, cambio acá, A5, rey B1. En la partida anterior a Fedorov le jugaron dama C7, situación que él aprovechó para jugar caballo C5, G5 y caballo E4. En esta oportunidad a Korniev le juegan A4. Rápidamente le generan pues un avance allí peligroso. Baja el caballo a C1 y las negras juegan dama A5. Con excelentes posibilidades de ataque. De hecho, el blanco tiene que ser muy ingenioso para evitar pues caer en problemas. G5, jugada invariable prácticamente en las múltiples situaciones que hemos visto del ataque inglés. Siempre que se puede expulsar ese caballo se lo va a hacer. Siempre hay beneficios que rodean esa decisión. Caballo FD7, H4. Repito, movimiento también siempre útil, ya sea para hacer la avalancha, ya sea para defender G5 y controlar la dama y el alfil. F5. Busca contrajuego por acá. Una jugada que no nos es tan indiferente. Ya habíamos visto algunas ideas similares en alguna partida de Bidler que vimos en la primera sesión, buscando liberarse por allí, ¿no? Buscando que a peón al paso se activen las piezas negras de esa manera. Y justamente en las situaciones que habíamos visto esta variante o esta situación similar, las blancas comían al paso, pero en esta situación específica comer al paso no va a ser la recomendación más usual, ¿no? Sino en este caso lo que hace Korniev es jugar F4. Una vez más esta ruptura parte más como una jugada de provocación también. Las blancas provocan al peón negro a que avance, por ejemplo, y que esto deje las casillas bastante debilitadas. Sería prácticamente un error posicional porque el caballo tendría excelentes puestos avanzados a su disposición. Esa es una de las ideas de F4 y obviamente también evitar el F4 negro, que por ahí asoma como una posibilidad. Las negras no deciden, obviamente, por lo que acabamos de comentar, no toman ninguna decisión con respecto al peón, tratan de reubicar el alfil, buscando el cambio del alfil negro, G6. Jugada típica, muchas veces hacer este tipo de movimientos no requiere ninguna preparación y tampoco ningún cálculo específico. Ya este tipo de sacrificios pueden llegar de manera muy intuitiva, porque un peón no es una inversión tan grande y puedo darlo sabiendo que voy a abrir líneas cercanas al rey y que eso le va a generar bastante incomodidad, bastantes problemas al momento de defenderse. Y por eso también es que el negro no come, juega H6. Situación que aprovecha el blanco para reubicar ahora el caballo que ha sido hostigado al comienzo de esta variante,
ahora sale, generando pues algunas posibilidades interesantes. Las negras completan su desarrollo defendiendo el punto B4 y las blancas capturan una situación que normalmente no se haría. Le estamos dotando de dos peones muy poderosos, pero que en esta posición obedecen a una idea puntual. Esta idea táctica muy conocida. Sí, eso te iba a comentar, ¿no? Que ya estaba viendo yo el sacrificio en ese punto. Exacto. De comer, evidentemente, de hecho vi otro plan, ¿no? Es decir, vi ese plan cuando empezaron a cambiarse los peones. Enseguida vi el plan de la posibilidad de alfil por H6. Pero también vi el plan que el caballo, con alguna maniobra que quizás en esta posición no, pero en otra se puede dar, que el caballo podría llegar, por ejemplo, a G5, y da igual el sacrificio del caballo porque se abre la línea donde la dama podría ocupar también la columna H, debido a que está el peón ubicado en G6, que no deja escapatoria al rey. Claro, sí, son ideas que están siempre presentes en estas posiciones. Mira, acá nos podría desalentar a primera vista de repente una situación como esta, ¿no? Decir, oye, pero el mate me lo defiende. Y si yo no sigo calculando, si yo cometo uno de los errores típicos de cálculo, que es renunciar con demasiada anticipación a una variante, podría de repente verme desanimado. Sí. Pero acá hay jugadas que pueden complementar perfectamente la variante. Precisamente eso me ha pasado muchas veces en las partidas. De ver algún movimiento que parece bueno, intuitivo, me pongo a calcular y luego lo veo que lo defiende y rehuso de ese movimiento, ¿no? Lo rechazo. Claro, cuando hay que agotar las posibilidades. Sí. Y luego cuando lo reviso y lo analizo con el módulo, resulta que ese era el movimiento correcto, solo que había que profundizar un poco más. Claro. Bueno, en este caso el negro evidentemente no come, aprovecha más bien la situación para comer en D5, que también era un peón que había quedado vulnerable. Así que trata de decirle, pues, ojo por ojo, ¿no? Me comes en H6, te como en D5, sigo en la lucha, no estoy con material de menos. Alfil G5. Lo que hablaba. Un jugador normal gastaría tiempo defendiendo la torre. El blanco no. Porque la torre está defendida tácticamente. Si dama por alfil G2, la dama queda encerrada. Por más que escape por H2, aprovechando que el alfil tapa a la dama, descubierto. Claro. Sería innecesario defender a la torre directamente. Un favor, Rubén, ¿me das un par de minutos? Voy a los servicios rápidamente. Claro, por supuesto, no hay problema. Para mantener el equilibrio material, y las blancas hicieron caso omiso a la amenaza sobre H1, sabiendo que la torre se encuentra defendida tácticamente. Economía de tiempos. Claro. Las negras juegan B3. Las blancas empiezan a usar el tratamiento habitual, C por, A por, pero en este caso, Korniev no hizo el A3, pero era jugable perfectamente. Él decidió, no sé, tomar más riesgos, quizá complicar un poco más a su rival, y decidió jugar Dame 2, que de hecho es otra de las técnicas que uno puede usar. Una de las técnicas es el bloqueo con A3, y otra de las técnicas es simplemente la idea del peón traidor, ¿no? Que el propio peón sirva de escudo. Pero esta técnica es un poco más arriesgada porque muchas veces pueden haber jaques cercanos a estas casillas y el rey puede estar en problemas, ¿no? Pero en este caso, el blanco lo tiene todo previsto. De hecho, ha jugado Dame 2 también para generar pues posibilidades de descubierto y la amenaza de Dama H5. Por eso es que ha preferido economizar el tiempo, no gastar el tiempo haciendo A3, y en este caso, excepcionalmente, ha jugado Dame 2. Caballo de C5. Acá se vuelve bien curiosa la posición, ¿eh? Porque luego del cambio de caballos, se queda la dama allí, totalmente lista para ser capturada, pero evidentemente no se puede. Claro. ¿No? Y aquí justamente vemos una de las desventajas de usar la técnica del peón traidor, que pueden haber ese tipo de situaciones, pero Korniev obviamente lo tiene previsto y lo soluciona con una jugada lateral. Los movimientos que más le cuestan a un jugador que está en formación, los movimientos que abarcan de flanco a flanco con las torres, pero que se ven bastante en el ataque inglés. Torre allí controlando el caballo B3, de hecho entró, pero ya simplemente ahora viene el sacrificio. Dama H5. Claro. Torre F6 para despejar el camino del rey hacia el mate, y aprovechando también que hay un contacto aquí que hace que la dama no pueda moverse con tanta libertad de donde está. Justamente ese es el motivo por el cual Korniev juega Torre C1. Mueve la torre para que salga de la amenaza, pero mira, no la mueve a cualquier lado.
Exacto. Torre A4 para defender la amenaza, pero ahora ya va a ser lo que tenía pendiente. Alfil por F6 y las negras se rindieron. Están completamente perdidas. Claro. Sí, porque tiene el jaque, el alfil en C4, ¿no? Y luego ya la dama quedaría mate en F7. Claro, y si el alfil quita, pues torre C8. Claro. Así que quedó completamente perdido. Entonces esa variante puede darse, que las negras intenten ganar la carrera en la avalancha. Pero como te digo, lo hacen a un precio que les cuesta el alfil más importante, y las blancas encuentran pues posibilidades defensivas muy interesantes, que de hecho es lo que estamos viendo en estas partidas. Sí. Va a ser una constante, que ese peón llega a B3, pero ya sabes entonces cuáles son los tratamientos, el bloqueo o el peón traidor en caso extremo, pero que conlleva un riesgo mayor. En realidad las dos conllevan riesgos. Hacer el bloqueo conlleva el riesgo de un posible sacrificio en A3, cuando las condiciones están propicias para ello, y el peón traidor conlleva el riesgo de los jaques en las casillas alrededor del rey. Muy bien, vamos a la siguiente partida. Perfecto. Seguimos en nuestra posición clave. Estamos trabajando esta posición de acá. Ya no estamos viendo el movimiento principal. Ya no estamos viendo el principal movimiento secundario. Estamos viendo pues el segundo movimiento secundario, B5, que de hecho nos puede llevar a la variante principal, o también puede adoptar un camino independiente con la jugada B4. La misma situación, pero veamos cuál es ahora el ingrediente adicional de las negras en esta posición. Pues en esta posición es todo idéntico hasta el momento, ¿no? Idéntica a la partida que acabamos de ver de Korniev, en la cual las negras jugaron dama A5, pero en esta partida vino torre A5. Le hacen a Tibiakov una idea también interesante. La dama en A5 no generaba una presión, digamos, suficiente de peligro sobre D5, porque no amenazaba a comer, eran dos atacantes y dos defensores, mientras que la torre sí, porque a la torre no le importa que sean dos atacantes, dos defensores, porque vale menos que la dama. Entonces eso sí hace que las blancas deban tomar una medida defensiva directa, ya no el G5, al menos de momento, sino alfil C4. El alfil sale a defender, el negro juega caballo A6 y las blancas vuelven al G5 habitual y juegan caballo D3. Típica reubicación que ya hemos visto, que no era tan fuerte de repente cuando la dama estaba en A5, porque no estableció una amenaza tan fuerte, pero ahora sí, y es más fuerte. Al no ser la dama la pieza que esté en A5, el punto B4 puede ser presionado directamente, sin más demora. Caballo B6. Las negras se las ingenian para hacer un ataque, para hacer un juego bastante activo, agresivo, de amenazas tras amenazas. Y bueno, acá pues, por más que hemos hablado de la pieza más importante, por descarte no queda opción. Hay que desprendernos del alfil de casillas negras y recurrir, como lo hizo Tibiakov en esta partida, a una de las rupturas claves, F4. Ruptura que siempre va a ser bienvenida en este tipo de posiciones, ya sea para entrar con el caballo acá y que tenga mayor proyección, ya sea para entrar con el alfil, como vimos en una de las partidas, o ya sea también incluso para que la dama entre allí, ¿no? Y esta partida me parece demasiado necesaria, porque en esta partida vamos a ver cómo el negro llega demasiado adelante, y eso puede pasar en el ataque inglés. Hay que tener mucha sangre fría, ¿no? La cabeza ahí fría, y el cálculo ahí bien preciso. Viene E por F4, Tibiakov juega dama por F4 y las negras juegan caballo C5. Ya B3 no era una amenaza real a falta de defensores, pero ahora ya lo es. Y hay bastante apoyo para que se concrete esa idea. Torre D1. Las blancas atacan el alfil. De hecho, ese es uno de los objetivos que ha tenido Tibiakov también al buscar el cambio en F4. Que la columna E se abra y poder usarla como medio de ataque. Bajó la torre para defender el alfil, porque si nos damos cuenta el alfil no tiene defensas tan buenas tampoco. Si el alfil es defendido con la otra torre, el punto F7 pasa a estar desprotegido. Y ahora las negras sufren otro problema. Y hay una que me gusta más. Si el alfil retrocede, también tiene problemas con una amenaza de mate muy bonita. Dama por F7, seguido de torre 8. Claro. Entonces prácticamente esa jugada tan simple, ¿no? Una jugada sencilla, poner la torre en una columna, genera tantos problemas que no los vemos a simple vista, pero que ahora los estamos explicando.
Ese es el motivo por el cual el negro decidió bajar la torre para defender. H4, A3. Bueno, decisión bastante difícil para Tibiakov. Normalmente en estas posiciones pues se puede usar el bloqueo con B3, ¿no? Para impedir que se abra la posición. Pero en este caso particular yo creo que Tibiakov confió bastante en su avalancha de peones y consideró que no había necesidad de bloquear la posición. Y siguió para adelante. H5. El negro jugó por B2. Una vez más la técnica del peón traidor. H6. Torre F8. Y bueno, estamos en una carrera pues de la muerte, se podría decir. Sí. H por G7. Mira, están los dos con el peón en séptimo. Ya parece que la partida se va a definir por detalles minúsculos. Y es más, a primera impresión parece que el negro está ganando. Sí, bloqueo. Parece que hay una... Bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Torre por H7. Habría que evaluarlo. Sí. De momento no, porque nos están amenazando temas de mate allí, ¿no? Hay que hacer algo con ese peón en B3. Claro. Y es una idea muy inteligente también de bloqueo. El blanco come C por B3 y el negro acá comete el error decisivo. Que no lo podemos culpar, creo, porque si asociamos torre en séptima, lista para hackear, peón en séptima, cualquiera podría de repente ver ese espejismo de que ya algo bueno va a haber de ahí. Pero en realidad no lo hay. Increíblemente y con mucha sangre fría, Tibiakov come acá, cuando le viene el jaque mueve el rey acá y no hay absolutamente nada. Y no solo no hay nada, sino que el blanco está mate en una. Si no estuviese mate en una, de repente las negras tendrían tiempo de hacer una jugadita de más para buscar un ataque decisivo, pero no. El mate está en una. Al final, el torre por A2 terminó siendo un error decisivo, pero también si no lo hace, vienen las ideas que tú comentas. Torre por H7. Entonces, en conclusión, excelentísima lectura de la posición por parte de Tibiakov en este momento. Tibiakov dijo, si me come A por B2 no me va a hacer absolutamente nada. Yo llego primero, ¿no? Y de hecho, si nos preguntamos, ¿por qué el negro tampoco intentó bloquear aquí? Porque si bloquea, hay una táctica muy simple y muy contundente. ¿Cuál podría ser, Rubén? A ver, déjame ver. Ah, bueno, claro. El único que defiende las casillas oscuras es el alfil, entonces habrá que eliminarlo para entrar con la dama, digo yo. Exacto, torre por E7 ganando. Claro. Entonces por ese motivo es que ya no tuvo elección, ya por más que atacó y parecía que llegó primero, en realidad el ataque de blanco era mucho más fuerte. Pero esta partida, como te decía, nos grafica con escalofriante precisión los escenarios que pueden rodear a este ataque inglés. Situaciones así milimétricas de enroques opuestos, ¿no? Y como te has dado cuenta, tiene una variedad tremenda. O sea, podemos estar en un ataque de enroques opuestos, podemos estar en un final técnico, podemos estar en un juego de maniobras, ¿no? Claro. Es una de las aperturas más complejas que existen en el ajedrez, ¿no? Pero obviamente ir entendiéndola. Temas tácticos y sí, ir entendiéndola, perfeccionándola, de hecho es un gran avance en nuestro aprendizaje. Muy bien, veamos la siguiente. Siguiente partida. Las blancas juegan E4. Bueno, prácticamente todo lo mismo, voy a ponerlo directamente. De hecho, se me ha vuelto a lentear un poquito los movimientos. A veces sucede. Si pasa, tendrías que volverlo a cargar. Dale a cargar, yo te espero. Eso tarda 30 segundos. Bueno. Sigamos viendo esta posibilidad, que es una de las variantes secundarias relevantes en esta siciliana Najdorf. Y ahora vamos a ver otra idea muy interesante. La misma situación de hace un momento. Bueno, ahora con dama 5 de nuevo. El G5 H4. Acá a Korniev le jugaron F5 y él jugó F4. Partida, las negras jugaron caballo A6, siguiendo un desarrollo más natural. Las blancas jugaron H5. Vamos a ver acá las ideas de ataque que rondan en esta posición. Las negras jugaron caballo C7, ¿no? Movimiento del caballo bastante flexible, presiona acá, busca temas como este que no nos deberían sorprender que el rival los intente,
hay que estar alertas ante esas posibilidades. Y acá una vez más vamos a ver la importancia de los movimientos de flanco a flanco. Torre H4. La torre, de manera imprevista, pasa a formar parte de la defensa con esta maniobra de largo alcance. Y ahora vamos a ver cómo de manera curiosa hasta la torre de pronto podría usar el puesto avanzado C6 si encuentra las condiciones necesarias. Torre FB8 parece que está listando lo que estoy comentando. Esa idea táctica está presente en estas posiciones, siempre alerta a esa posibilidad. Las blancas juegan torre C4, justamente la torre llega allí a poner orden. Torre B7, alfil H3, las blancas activan el alfil, caballo B6, molestando a la torre y al peón, así que una vez más, con todo el dolor de mi corazón, tengo que deshacerme de mi alfil inglés, pero allí tengo pues los relevos necesarios. El alfil va a buscar la casilla E4, donde pueda participar en defensa y en ataque al mismo tiempo, excelente casilla para el alfil. Caballo B5, decisión arriesgada, pero bastante natural. Ya un jugador que nos plantea Najdorf y que ante el ataque inglés nos responde así, no resulte nada raro que esté buscando situaciones como esta de sacrificio de peón, de búsqueda, a veces incluso irracional de táctica, ¿no? Siempre con los cuidados respectivos. En este caso sacrifica un peón, ¿no? El blanco pues analiza, ve que no hay ningún riesgo y lo come. A3. Y de hecho creo yo que está jugando demasiado optimista, ¿no? La idea de las negras ha sido provocar o intentar provocar un B3 que permite esta ganancia material con caballo C3, ¿no? Y dama por torre. Pero obviamente pues el blanco todavía tiene otras opciones que puede elegir. Y decidió jugar C4. Una jugada que compromete demasiado la situación del caballo, que pecó prácticamente de confiado. Las blancas jugaron A por B2. Quizá el negro confió pues dijo, oye, acá nunca me va a jugar rey por B2. Dijo, acá me va a jugar dama por B2 y sigo teniendo mi idea táctica. Pero esto una vez más nos dice, jugadas que a primera vista son descartadas, profundicémoslas. Pueden ser las jugadas necesarias para obtener ventaja. Por más que se vean muy arriesgadas, pueden estar justificadas, pueden llevarnos hacia el triunfo. Rey por B2, ¿qué se gana con esto? Ya no hay ningún jaque con el caballo. Tiene que afrontar la clavada sin ese recurso defensivo y táctico. Y le voy a ganar el caballo, ¿no? Quizá el negro pecó de exceso de confianza, ¿no? No esperaba que el blanco juegue de manera tan, entre comillas, valiente, ¿no? Y ahora tiene que afrontar las consecuencias. Me imagino que buscó el mal menor, dijo, perder pieza ni hablar, pieza es pieza y ya prácticamente pues eso me resta demasiado. Caballo D4. Doy la dama por torre, por alfil y por un rey que está algo expuesto. Y esta partida me gustó y la escogí porque aparte de mostrarnos cómo jugar ante el ataque inglés con el tema que estamos viendo el día de hoy, nos muestra cómo jugar cuando tenemos la dama contra torre y caballo y la situación no es tan clara como debería ser. Acá no es una situación clara para nada. Tengo la dama, pero de pronto me pregunto, oye, ¿y acá qué hago, no? ¿Qué plan sigo? ¿Qué hago con la dama? Obviamente, cambiar piezas, pero las condiciones no me ayudan. Más bien tengo que estar cuidándome de algunas posibilidades de ataque que existan. Por eso es que me gustó bastante esta partida. Las blancas jugaron F4. Siguiendo el consejo de los cambios, tratan de buscar una excelente ubicación para la dama. Y obviamente también sopesando los riesgos que se podrían generar tras la jugada de 4, que debería ser una preocupación, ¿no? Normal para el blanco, ¿no? Pero entiende que el peón va a quedar vulnerable y por más que pueda llegar incluso hasta E3, luego presionando al caballo, presionando la posición, el peón va a estar muy indefenso. Las negras jugaron torre BA6, siguen molestando, torre A1. Eso es lo malo, entre comillas, de quedar con ventaja material, que a veces te toca asumir jugadas feas que no son deseables, pero digamos, tomémoslo como gajes del oficio, ¿no? Es lo que toca a cambio de esa ventaja material y obviamente tengo que buscar restablecer mi posición. Las negras comieron, las blancas comieron y defendieron el caballo. La siguiente jugada es muy importante. Cuando tengamos dama y nos enfrentemos a torre caballo, torre alfil en una situación complicada, no escatimemos recursos en cambiar piezas. ¿A qué me refiero? Regalemos un peón si es posible con tal de descongestionar la posición.
Esa jugada me parece muy buena, muy instructiva. No le importa regalar el peón, pero le dice, te lo regalo, pero con la condición que cambiemos torres. Bajo esa condición te lo regalo. Y prácticamente lo está, digamos, como que forzando. Las negras todavía quieren crear algunos problemitas, juegan alfil F8 y las blancas juegan H6 para evitar el alfil G7 jaque. Las negras comen torre por A4, torre por A4 y torre por A4. Y observamos claramente que la posición ya se descongestionó un poco. Ya las blancas no tienen que estar alerta de que las dos torres se entren. Si le cambiamos las torres, las posibilidades activas, dinámicas, se reducen bastante. Y eso es lo que tengo que hacer si tengo la dama. Buscar los cambios sin importar que deba entregar algo de material para conseguir ello. Y sigue la partida siendo muy instructiva. El blanco juega caballo D2 para reforzar la defensa del punto C4, para buscar una entrada como esta, y también para una idea algo curiosa que terminó siendo relevante en la posición. El rey va a empezar una marcha impensada pues para el rey, pero hay que tener en cuenta las condiciones. Una situación nueva, ¿no? Que no es normal, obviamente va a traer consigo decisiones nuevas que no son normales, ¿no? Un rey pues que nunca pensaría meterse al campo rival cuando hay torres, caballos de por medio en un final normal, ahora sí lo hace porque tiene el respaldo de la dama, que es la pieza más poderosa. Podrá haber un jaque, podrá haber dos jaques, pero no lo van a matar y puede generar problemas. También porque hay una sola torre. Quizás si hubiesen dos, se lo pensaría más. Claro. Alfil E7. El alfil fue a F8 hace un momento para buscar ir a G7, pero no lo consiguió. Así que ahora intenta buscar otra diagonal nueva y comienza la marcha del rey. El rey se convierte en una pieza muy importante en la posición y va a ir hacia adelante. Caballo E4, el caballo defiende aquí, presiona aquí y de paso C5. Este es otro detalle importantísimo. Así como el blanco no escatimó recursos para cambiar piezas y descongestionar la posición, no debe escatimar recursos en regalar de repente un peón para generar un peón pasado. La dama, cuando se enfrenta a torre y caballo, cuando se enfrenta a torre alfil, cuando se enfrenta a dos torres, a tres piezas menores o a cualquier grupo de piezas que le quieran hacer la pelea, si logra crear un peón pasado, obtiene un plus importantísimo, de lujo en la posición. Y es por eso que se centra en ello, y es por eso que no se lo permite a primera vista. Le hace jaque, el rey se mueve y le juega torre D8. Obviamente hacer C5 sería bueno si lo puedo acompañar acto seguido de D6, pero la torre justamente hace que eso no funcione. Así que el blanco espera, lo va a tener como un recurso allí latente y decide la marcha del rey. El rey se dirige a complicar la partida, ¿no? Amparado en que no hay jaques que lo puedan poner en una situación incómoda. Siempre va a tener la manera de escabullirse. Jaque, viene por acá, la torre regresa para cuidar pues algunas amenazas, ¿no? Derivadas de caballo F6, ¿no? El rey está por entrar también ya, y las blancas aprovechan las circunstancias para hacer C5. Las condiciones están propicias para ello. La torre ya no está defendiendo en D6. Se le escapó o simplemente quiso también armar su contrajuego. De todas maneras, si mantenía la torre en D8, llegaba un momento en que el rey prácticamente iba a buscar generar una situación de surba. Así que era algo que no iba a poder sostener en el tiempo. Bueno, el blanco tiene la cosa más sencilla ahora. Logra crear el peón pasado, como te digo, no hay que escatimar recursos en ello. Busca abrir la posición para generar algún contrajuego. Cambia todo porque el blanco ve que no hay ningún peligro. Y el peón pasado. Ahora ya la partida cambia de rumbo completamente. Si la dama y la torre y el caballo eran fuerzas parejas, ya no lo son. El peón pasado inclina la balanza demasiado, desproporcionadamente ya, en función de la dama. Ya, perfecto. Vino torre F7, sosteniendo al peón, pero todavía pues ya es cuestión de jugadas nada más que se concrete ya el avance. Viene dama E4, la dama busca campo abierto para jaques, rey F8, dama E6, torre E7, y las negras jugaron y al mismo tiempo se rindieron, porque se dieron cuenta de que ya pues luego de dama F6 jaque, rey B6 y C7, la partida pues está completamente perdida. Me gustó mucho esta partida porque nos muestra cómo jugar en una lucha dama contra torre caballo, aparte obviamente de el tema también del ataque inglés. Claro. Muy bien, Rubén, entonces con eso ya nos quedaríamos allí.
hasta el día martes que estamos continuando. Así es. Muchas gracias, maestro. Muy interesante. Listo, Rubén. Igualmente, ya. Buen fin de semana. Igualmente, hasta el día.